Gráficos estadísticos y su interpretación. Otra forma de organizar y representar la información es por medio de un gráfico. Además de las tablas, ¿cierto? Que nosotros ya hemos estado trabajando, las tablas de frecuencia, los datos también se pueden representar a través de un gráfico. Un gráfico es la representación de datos generalmente numéricos, mediante líneas o símbolos para ver la relación de que esos datos guardan entre sí. También puede ser un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas. Dentro del tipo de gráficos tenemos el gráfico de barras. También es conocido como gráfico de columnas y es un diagrama con barras rectangulares de longitudes proporcional al de los valores que representa. Bueno, el gráfico de barra ustedes ya lo conocen. Puede ir de esta manera, vertical o horizontal, y siempre aquí abajo van los datos y acá en el costado se coloca la frecuencia, ¿ya? Este tipo de gráfico sirve para representar variables cualitativas y variables cuantitativas discretas. Para esos dos tipos de variables podemos usar el gráfico de barras. Luego tenemos el histograma. El histograma es un gráfico formado por barras contiguas, cada una representa un intervalo de clase y sus alturas son proporcionales a las frecuencias absolutas de los correspondientes intervalos. Bueno, nosotros ya la trabajamos en la primera clase, que eran los histogramas, ¿cierto? Que dice barras contiguas, que significaba que cada barra iba pegadita a la otra. Aquí abajo ubicábamos los intervalos y acá al costado se ubicaba la frecuencia absoluta. Dice, construye una tabla de acuerdo a la información que entrega el gráfico, edad de las personas que trabajan en una tienda. De acuerdo al gráfico que nos dan ahí, ¿cómo podríamos nosotros ubicar los datos? Acá podríamos colocar la edad. Y acá el número de personas, que sería la frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué edades ubicamos acá? 20. 20, ¿cierto? La otra edad sería 24. Tenemos el 28, el 32 y el 36. Esas son todas las edades. Ahora, la frecuencia absoluta. Los que tenían 20 años, ¿cuántas personas tenemos? 6. 6. 24. 6. Con 28. 5. 5, muy bien. Con 32. 3. 3. Y con 36. 2. 2. Si calculamos la frecuencia acumulada, ¿cómo se calculaba la frecuencia acumulada? Sumando la cantidad de personas, así. Ya, ¿y cómo partíamos? Con el 6. Con el 6. ¿Y cómo teníamos que ir sumando? Cruzado. Cruzado. Por lo tanto, 6 más 6 aquí sería 12. 12. 12 más 5. 17. 17 más 3. 20. 20. ¿Y 20 más 2? 22. 22. Frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? ¿No recuerdan? Chiquillos, lo vimos en las clases anteriores. ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? Era dividiendo la frecuencia acumulada por el total y después multiplicarlo por 100.
¿Ya están de acuerdo los demás compañeros? Frecuencia acumulada partido por el total por 100. La frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Siempre para calcular tienen que recordar que se hace con la frecuencia absoluta, no con la frecuencia acumulada. La frecuencia, cuando usa la frecuencia acumulada, es un típico error que cometen los alumnos. Es FI partido por el total por 100. Entonces, frecuencia relativa. Tendríamos frecuencia absoluta, que sería 6, ¿cierto? Partido, ¿cuál es el total? ¿Cuál es el 6. total de los datos? ¿Dónde sacábamos 22. el total de los datos con la frecuencia absoluta? 22. 6 dividido 22 por 100. Lo mismo en la siguiente. 6 dividido 22 por 100. La tercera sería 5 dividido 22 por 100. La cuarta tenemos 3 dividido 22 por 100. Y la última, 2 dividido 22 por 100. Ahora, de acuerdo a lo que tenemos acá, ¿cuánto me daría la primera? 6 partido por 22 por 100. ¿Cuánto daría? 27,27. 27,27. Recuerden que vamos a trabajar siempre con dos decimales. La segunda nos daría lo mismo. ¿Cuánto daría la tercera? 5 partido 22 por 100. $22,72. 22,72. La siguiente, 3 dividido 22 por 100. 13,63. ¿Y la última? $9,09. 9,09. Y ahí tendríamos la tabla completa a partir de ese gráfico de barras. Continuamos. ¿Hay alguna duda acá? Antes de seguir. Profe, ¿cómo se calculaba la última F, la que hicimos recién? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa porcentual se calcula con el FI, que es la frecuencia absoluta, partido por el total y por 100. ¿Alguna duda más en ese ejercicio? Continuamos entonces. Polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es la gráfica que se obtiene al unir en forma consecutiva con segmentos los puntos de intersección entre los puntos medios de cada clase, es decir, de la marca de clase, y su frecuencia, incluyendo el punto medio anterior y el punto medio posterior a la última clase. Al igual que el histograma, sirve preferentemente para variables cuantitativas continuas. ¿Cómo se hace entonces un polígono de frecuencias? Se hace como dibujar un histograma, que el histograma llevaba, ¿cierto?, todas estas barritas contiguas. Se hacía con los intervalos y luego teníamos la frecuencia. Y lo que hacen después es que ven la marca de clase y donde están las marcas de clase van marcando los puntos que obviamente van a quedar justo en la mitad de la barra, porque recuerden que la marca de clase era el promedio que calculábamos. Y como estos puntitos van quedando acá, después se van uniendo con una línea.
Y lo importante es que siempre tienen que llegar del principio hasta el final, hasta la última barrita. Y este sería el polígono de frecuencias, que en clases posteriores vamos a ver cómo construirlo, ¿ya? Hoy día solamente nos vamos a dedicar a ver solamente todos los tipos de gráficos que hay y para qué tipo de variables sirven. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro, que cada polígono, o sea, perdón, cada gráfico sirve para un cierto tipo de variable. Hay algunos gráficos que sirven para variables cualitativas y otros sirven para variables cuantitativas. ¿Alguna duda en el polígono de frecuencia? ¿Dudas? ¿Ninguna? Gráfico de líneas. Este gráfico presenta sus datos como una serie de puntos conectados por una línea. El gráfico de líneas se usa mejor con los datos de un gran número de grupos. Sirve preferentemente para representar variables cuantitativas continuas. Si se fijan, hay varios gráficos que nos sirven para las variables cuantitativas. A lo mejor alguno de ustedes se está preguntando, ¿cómo sé yo cuál tengo que utilizar? El que ustedes encuentran que puede representar mejor la información. Lo importante es que usen el gráfico adecuado. Dentro de los gráficos que tenemos para las variables cuantitativas continuas, ustedes escogen uno y con ese representan la información, ¿cierto?, que ustedes quieren representar a través de la tabla y a través del gráfico. Lo importante es que siempre tengan claro a qué tipo de variables es el gráfico que yo voy a utilizar. Profe, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre un gráfico de línea y un gráfico de frecuencia? Gráfico de línea y el polígono de frecuencia y el gráfico de línea. ¿A eso te refieres? Sí. Lo que pasa es que el gráfico de línea lleva todas estas líneas así juntas. Ya va marcando los puntos y los une. En cambio, el polígono de frecuencia es un histograma que además lleva las líneas marcadas. En el fondo, las líneas acá están marcando la marca de clase. En cambio, en el siguiente, los puntitos van marcando la frecuencia. Esa es la diferencia entre los dos. Que si bien los dos tienen un gráfico de línea, van marcando distintos puntos. O sea que en el gráfico de frecuencia hay que marcar las líneas y también las barras. Claro, en el gráfico de frecuencia tú marcas las barras y las líneas te marcan la marca de clase. Esos son los puntos que tú unes. En cambio, en el gráfico de líneas, tú vas uniendo las frecuencias absolutas. Ya, profe, gracias. Tenemos acá otro ejemplo. Dice, la figura muestra el consumo de gas de una familia en todos los meses del año pasado. De acuerdo al gráfico, responde lo siguiente. La mayor variación mensual en el consumo se produjo entre ¿qué meses? Tenemos acá nuestro gráfico. ¿Cuáles son los puntos que están más altos? ¿En qué mes? Agosto. En agosto, ¿cierto? Entonces dice, la mayor variación mensual en el consumo se produjo entre ¿qué meses? Está preguntando la mayor variación. ¿Entre qué meses hubo mayor variación? Junio y agosto. Junio y septiembre. Junio y septiembre. Otra compañera dice junio y agosto. ¿Entre cuáles creen ustedes que hubo mayor variación? Entre febrero y marzo. El otro compañero dice entre febrero y marzo. ¿Qué dicen los demás? Porque nos está preguntando dónde estuvo esto está hablando de el consumo de gas. No está hablando de dónde hubo mayor consumo, está hablando dónde hubo una mayor variación mensual. Entonces en febrero y marzo, profe, creo. Entre febrero y marzo, ¿cierto? Porque aquí es donde tenemos una mayor distancia entre el consumo de gas que tuvo esta familia, entre febrero y marzo. Porque en febrero no consumió casi nada, y después en marzo se disparó, pero más del doble de lo que había consumido en febrero. Entonces acá sería en
entre febrero y marzo. En mayo no hubo consumo. ¿Estuvo igual que en los meses anteriores? Estuvo igual que los meses anteriores. ¿Y eso quiere decir que hubo consumo entonces? Sí. Sí hubo consumo. ¿Y de cuánto fue aproximadamente el consumo de acuerdo a lo que aparece aquí? 45, 40. 45 aproximadamente, ¿cierto? Entonces, si hubo consumo, la C. ¿En qué mes se produjo el mayor consumo? Agosto. 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 ¿Cierto? ¿Alguna duda en ese ejemplo? ¿O les quedó todo claro? ¿Alguna duda, alguna respuesta? No, profe. No, profe. Pictograma. Un pictograma es un gráfico con dibujos alusivos al carácter que se está estudiando y cuyo tamaño es proporcional a la frecuencia que representa. Sirve preferentemente para representar variables cualitativas. ¿Y cuáles serán las variables cualitativas? ¿Cuáles serán las variables cualitativas? ¿Lo recuerdan? Son aquellas que van a expresar por números. ¿Cómo? ¿Se van a expresar por números o no? Son aquellos que se pueden expresar con números. ¿Cuáles eran las variables cualitativas? ¿Qué piensan los demás? El profe dijo cualitativa o cuantitativa. Cualitativas. ¿Qué es para la que sirve el pictograma? ¿Cuáles eran las variables cualitativas, chiquillos, que fue lo primero que vimos? ¿Alguien lo recuerda? ¿La de las cualidades? La de las cualidades, ¿cierto? Cuando hablábamos de cualidades, características, ahí hablábamos de variables cualitativas. En este ejemplo tenemos un gráfico de árboles plantados. Aquí tenemos los meses y dibujaron un árbol de acuerdo a la cantidad más o menos de árboles que se plantaban cada mes. ¿Ya? Entonces los pictogramas siempre se representan a través de dibujos alusivos, dice, al carácter que se está estudiando. Gráficos circulares. Gráficos circulares, denominados también como gráficos de pastel o gráficas del 100%, se utilizan para mostrar porcentajes y proporciones. Sirve preferentemente para representar variables cualitativas y cuantitativas discretas. Ahí tenemos los colores preferidos y aparecen cada uno representados con un porcentaje. ¿Ya? Tenemos un ejemplo acá. El gráfico circular de la figura muestra las preferencias de 30 alumnos en actividades deportivas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Tenemos ahí el gráfico con cantidades, no con porcentajes. Y tenemos acá la frecuencia relativa del grupo de fútbol es de 40%, dice. ¿Ustedes recuerdan cómo se transformaban las cantidades a porcentaje? ¿Recuerdan cómo se hacía eso? Chiquillos, ¿cómo podríamos transformar eso a porcentaje?
¿Cómo lo podríamos hacer para poder transformar? Profe, hablaron en el chat. Creo que dieron la respuesta. Cantidad dividida por el total, dice. ¿Por qué total lo vamos a dividir? Si tenemos ahí toda esa cantidad, ¿cómo lo podemos representar en porcentajes? Sumando todas las personas y dividiéndolas después. Ya, a ver, si sumamos todas las personas, ¿cuántas personas tenemos en total ahí? 12 más 9 tenemos 21, más 3 tenemos 24 y más 6. ¿Cuánto tenemos? 30. 30. Tenemos 30 personas en total. Y esas 30 personas me indican ¿qué porcentaje? 100%. Un 100%. Entonces, tenemos las 30 personas que me están representando un 100%. Me está preguntando por la frecuencia relativa del grupo de fútbol, es de 40%. Los de fútbol son 12. Entonces, si tenemos que 30 es igual al 100%, tenemos que calcular 12 a qué porcentaje equivale. ¿Qué hacemos aquí para resolver la regla de 3 simple? Multiplicar cruzado. Multiplicamos 12 por 100 y dividimos por 30. ¿Qué podemos simplificar acá? El 30 con el 100. Podemos simplificar el 30 con el 100. ¿Qué más podríamos simplificar? El 10 con el 12. El 10 con el 12. ¿Se puede simplificar hacia el lado? No. No, es el 3 con el 12. El 3 con el 12. ¿Por cuánto simplificamos el 3 con el 12? Por 3. Por 3. Este quedaría en 1 y este quedaría en 4. Multiplicamos hacia el lado lo que nos queda. 4 por 10, ¿cuánto me daría? 40. 40. Por lo tanto, ¿la frecuencia relativa del grupo de fútbol es de 40%? Sí. Sí. Se cumple. Veamos la siguiente. La frecuencia relativa del grupo de básquetbol es de 30%. Básquetbol es 9. Tenemos que 30 es igual al 100%. Y vamos a ver básquetbol a cuánto porcentaje equivale. Multiplicamos cruzado, 100 por 9 dividido 30. ¿Y qué podemos simplificar acá? El 100 con el 30. El 100 con el 30, ¿cierto? Simplificamos un 0 y un 0. ¿Qué más podemos simplificar? El 3 3 con el con 9. 3 con el 9. El 3 con el 9, que este quedaría en 1, y este quedaría en 3. 3. ¿En 3 o en 2? En 3, ¿cierto? Sí. Multiplicamos 10 por 3, 30. ¿Equivale a un 30% entonces? Sí. Sí, es correcto. Luego dice, la mitad del grupo no prefirió fútbol ni tenis. Tenemos que los de fútbol dicen no prefirió fútbol ni tenis, o sea, no prefirieron esta ni esta. Tenemos 12 más 3, ¿cuánto nos da? 15. ¿Es 15. efectivo que la mitad entonces del grupo no prefirió fútbol si sabemos que 30 es igual al 100%? Sí. Sería efectivo entonces. Entonces, todas las alternativas eran correctas. ¿Hay alguna duda aquí al aplicar la regla de 3 simple? ¿Alguien que no entienda cómo se hace? ¿Cómo multiplicar? No, yo no entendí. ¿No Profe, entendieron? ¿puedes explicar de nuevo, por favor? ¿No entendieron nada? ¿No entendieron nada? de No, cómo la se verdad es hace? que me perdí. Ya, lo volvemos a explicar entonces.
Lo que pasa es que, a ver, ustedes tienen que considerar que en un gráfico circular, toda la totalidad de este gráfico, todo este círculo, equivale a un 100%, siempre, ¿ya? Ahora, como teníamos 30 alumnos que eligieron, ¿cierto?, indicaron sus preferencias de actividades deportivas, sabemos que 30 personas equivalen al 100% de los encuestados. 30 es igual al 100%. Lo primero que ustedes tienen que tener claro, ¿ya? Ahora, lo que aquí están pidiendo es poder corroborar si estas afirmaciones son verdaderas. Recuerden que un gráfico circular, ustedes lo pueden hacer con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa, con cualquiera de las dos, ¿ya? Y en este caso aparece que se hizo con la frecuencia relativa. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer para poder convertir estas cantidades en porcentaje es ir tomando cada uno de estos y representarlos como porcentaje. ¿Y cómo se hace con la regla de 3 simples? Ustedes dicen que 30 alumnos, que es el total, equivale al 100%, y en el primer caso que hablaba de los de fútbol, 12 alumnos, como habla de cantidad, lo colocamos bajo la cantidad, y eso equivale a X, porque no sabemos a qué porcentaje equivale, ¿ya? Luego lo que hacemos en una regla de 3 simples siempre se multiplica cruzado. Multiplicamos 12 por 100 y esto se divide por 30, que es el total. Y luego lo que hicimos, porque como se supone que ustedes no tienen que usar calculadora más que para corroborar resultados, fuimos simplificando. Recuerden que cuando estamos multiplicando y dividiendo, yo puedo simplificar siempre hacia abajo o cruzado, nunca hacia el lado. Entonces, eliminamos un 0, y acá lo que hicieron fue simplificar el 3 con el 12, que se simplificó por 3. Entonces, 3 por 1 me da 3, esto queda en 1, y 3 por 4 nos da 12. Y luego multiplicamos lo que nos quedó, que era 4 por 10, y eso me da 40. Entonces, yo puedo acá verificar que efectivamente los alumnos que eligieron fútbol equivale al 40% del total. Y esa era correcta. ¿Ya? Vamos a hacer la otra ahora. Para la segunda, dice la frecuencia relativa del grupo de básquetbol es de 30%. Hacen lo mismo. 30 alumnos, sabemos que equivale al 100%, y buscamos los de básquetbol, que eran 9. 9 cantidad acá, y X en porcentaje. Multiplicamos cruzado. 100 por 9, dividido 30. Simplificamos, eliminamos un 0, y además podemos simplificar el 9 y el 3, que se pueden dividir por 3. Entonces, 3 por 3 me da 9, y 3 por 1 me daría 3. Y ahí me quedaría 10 por 3, 30. Se verifica también que este equivale al 30%. Ahora, la tercera dice, la mitad del grupo no prefirió fútbol ni tenis. Si nosotros contamos a los que prefieren fútbol y tenis, tenemos 15. Como sabemos que el total son 30, 15 es la mitad. Por lo tanto, si la mitad prefiere fútbol y tenis, significa que la otra mitad, que es el 50%, también prefiere otros deportes que no van a ser ni fútbol ni tenis. Por lo tanto, esta también era verdadera. ¿Entienden ahora o todavía tienen alguna duda? No, yo ya entendí, profe, gracias. Ya. Sí, profe. Podemos continuar entonces. Diagrama de tallo y hoja. Con este diagrama se pueden obtener dos productos, un gráfico que nos da una idea de distribución de frecuencia y la de ordenación de los datos. Este diagrama nos permite determinar qué tan alejados se encuentran los datos entre sí, alrededor de qué valor se concentran las observaciones, si existen muchos datos cuyos valores se alejan mucho del resto del conjunto, si existe simetría en cuanto a la manera en que se distribuyen los valores observados, y si existen grupos aislados de observaciones. ¿Ya? Por favor, le pueden decir a Pipe 2004 Casteló
que tiene que acceder con su nombre como corresponde, si no, no lo puedo admitir. Luego dice, el ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo que contiene las calificaciones obtenidas en una prueba de matemáticas. ¿Ya? Tenemos los datos que nos dan acá. Y acá tenemos el gráfico de tallo y de hoja. Tenemos en el tallo 6, 7, 8, 9, 10 y las hojas. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes ven acá, ¿podrían ustedes deducir cómo hicieron este gráfico? Porque este es un gráfico. ¿Cómo se supone que lo hicieron a partir de estos datos? Al verlo ustedes, ¿podrían determinar cómo se hizo? ¿Tienen alguna idea? Se separan los números, o sea, el 61, el 64 se va separando en tallo y hoja. Exacto. ¿Qué es lo que separaron aquí? Separaron estos números. El 7 y el 8, el 9 y el 3. Claro. Entonces, los 60, los 70, los 80, eso los pusieron acá. ¿Ya? Ese viene a ser el tallo. Y la hoja es el número que acompaña al 60 y algo. Por ejemplo, como decía la compañera, 61, colocaron el 6 en el tallo y en la hoja el 1. Luego buscamos otro 60, que está el 66, el tallo es el 6 y la hoja es el 6 que aparece acá. Y el otro número que tenemos es el 64, que el tallo es el 6 y la hoja viene a ser el 4. ¿Qué es lo importante? Sí, que siempre coloquen los datos de forma ordenada. ¿Ya? No pueden colocar primero el 66, después el 64, porque de esta manera podemos interpretar mejor los datos. ¿Ya? Y responder preguntas cuando nos hacen preguntas con respecto a la información que nos entregan. ¿Se entiende cómo se construye ese gráfico? Profe, no estaba atento. Ya, a ver, Ignacio. Lo que pasa es que para construir acá, lo que hicieron fue separar cada uno de estos números, para poder separarlos entre tallo y hoja. Y lo que toman en el fondo es con lo que corresponde a la decena, ¿cierto? Toman el 7, el 6, el 9, el 6, tomaron el 10, tomaron el 8. Esos son los que van en el tallo. Y el dígito menor, que es el que está a la derecha, se toman como hoja. Entonces, por ejemplo, el 78 está aquí el 7 en el tallo, y el 8 está ubicado aquí. Luego aparece el 70, el tallo sería el 7, y la hoja sería el 0, que está acá. Lo mismo fueron haciendo con cada 70, pero que es importante, como estaba diciendo recién, es que los datos estén ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del 6, tenían que ustedes ordenar los datos, primero que fuera el 61, después que fuera el 64, y después el 66. Y ahí yo recién los separo, entre tallo y hoja. Entonces mi tallo es el 6, ubico el 1 acá, ubico el 4, y después ubico el 6. Lo mismo se hacen con los demás. ¿Entienden cómo se hace? ¿Entienden o no entendieron? Profe, ¿y si son números de más dígitos? O sea, como de 4. ¿Se Si son números ubicarían de 2 y más 2? dígitos, no, si son números de más dígitos, que eso lo vamos a ver en las siguientes clases, se va cortando el número y no se toma el número completo. Por ejemplo, si dice 1250, se toma solamente hasta el 100, a ver, si tengo 1250, se toma solamente hasta ahí, y ahí después se parte. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero al menos Ya, el profe. ejemplo de hoy día, ¿lo entendieron? ¿O hay alguno que todavía no entiende cómo se separa entre tallo y hoja? No caché bien. ¿No entendieron? A ver. Lo vamos a hacer aquí al lado. Ya, para hacer el gráfico siempre tienen que colocar tallo y hoja. ¿Ya? Separamos aquí cada uno de los números. En el tallo van siempre los números que están al lado de acá, al lado izquierdo.
y lo del lado derecho van en la hoja, ¿ya? Entonces, ¿qué colocamos acá? Para el tallo, tenemos el 7, el 6, el 9, tenemos el 10, el 8. Siempre hay que colocar de menor a mayor. Entonces, iría el 6, que corresponde a los 60, los 70, los 80, los 90 y los 100. ¿Ya? Luego, tomas todos los 60 y los tienes que ordenar de menor a mayor. Y vas ubicando la hoja. Aquí sería 61, 64, 66. Luego ubicamos los 70. Tenemos 78. Voy a sacar todos los 70. Tenemos 78. Tenemos 70. Tenemos 74. Tenemos 72. 73. 76. Y tenemos 70 nuevamente. Y 77. Y lo que tienen que hacer es ir ubicando de menor a mayor. El menor sería el 70, por lo tanto el 7 y el 0. Luego tengo otro 70, el 7 y el 0. Tenemos el 72, 7 y 2, 73, el 7 y el 3. Luego tenemos el 74, 7 y 4, 76, el 7 y el 6, 77, el 7 y el 7, y el 78, el 7 y el 8. ¿Van entendiendo cómo hacerlo? ¿O es necesario que siga haciendo las demás hojas? Haga una más, por favor. Ya, para el 80, tomamos el 80 acá, tomamos el 83, el 83, tenemos el 88, tenemos el 81, 83 nuevamente, y el 86. Y acá, como ya tenemos el 8, que es el tallo, tenemos que ubicar los dígitos de la derecha. Primero tienes el 81, ubicas el 1, el 83, luego tenemos el 83 nuevamente, el 86, y el 88. Y así tienen que hacerlo con los demás. ¿Ya? ¿Entienden Sí, ahora profe. cómo hacer el gráfico? Yo sí entiendo. Ya. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda en el gráfico de tallo y hoja? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bien, vamos al ejemplo que tenemos acá abajo. Dice, resuelve a partir del diagrama de tallo y hojas que representa las edades de un grupo de personas que asistieron al cine a ver una película familiar. Responde las siguientes preguntas. Tenemos el gráfico, dice, los datos de cuántas personas se registraron en el diagrama. ¿Cómo podemos contar cuántos datos tenemos? Chiquillos, ¿cómo creen ustedes que se pueden contar los datos que tenemos acá? Juntando los números. ¿Pero tendríamos que juntar cada número acá abajo? ¿O no Sí. sería necesario y podríamos contar solo las hojas? Se pueden contar las hojas. Podemos contar solo las hojas. Contando todas las hojas, nosotros podemos saber cuál es el total de personas que se registraron. Tenemos 3. Aquí tenemos 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos 4. Tenemos 2, 3, 4, 5. 2, 3, 6. 4, 5, 6 y tenemos 2. 3 más 8, ¿cuánto es? 3 más 8, 11. 11 más 4, 15, 15 más 5, 20, 20. 20 más 6, 26, 28, y más 2, 28, 28. 28 personas. Luego dice, ¿qué edad tiene la persona más adulta? Estos están ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Y tenemos que los más adultos tienen 50 y algo. ¿Cuánto tenía la persona más adulta? 59. 59. ¿Y la más joven? 2. 2 años.
¿Y qué edad es la que tiene mayor frecuencia absoluta? 41. 41, porque aquí en el 4 tenemos 4 unos. Entonces, tenemos 41.